Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia que nos sumerge en los recuerdos de un amor perdido y los misterios de la muerte justo en la época de San Valentín. Una historia con coincidencias inquietantes y secretos enterrados en un viejo cementerio. ¿Hasta dónde puede llevarnos el pasado cuando decide regresar? Antes de comenzar, los invito a seguirme en Instagram como DanTempo Plus, donde podrán estar al tanto de todo el contenido que comparto. Ahora, apaguen todas las luces, pónganse cómodos y comenzamos con esta historia. Hasta los 28 años había logrado mantener un sano escepticismo respecto a los fantasmas, los demonios y todo lo sobrenatural. Consideré que la mayoría de las afirmaciones sobre ese tipo de cosas eran, en el mejor de los casos, dudosas y, en el peor, dañinas. Yo estaba muy a favor de las ciencias clásicas, ya que había estudiado física en la Universidad de Monteverde varios años antes. Si bien mi profesión nunca me había llevado de nuevo al ámbito científico, hasta ese momento había mantenido una resistencia implacable a la pseudociencia y la superstición. Mis amigos se preguntan a menudo qué cambió en mí en ese momento. Lo que les sorprendió fue que no fue un cambio de actitud lento y constante, sino más bien un cambio total de la noche a la mañana, una transformación, por así decirlo. Puede haber parecido que ocurrió muy rápidamente, pero en realidad sucedió en un lapso de tiempo un poco más largo, 2 semanas para ser precisos. Era febrero, la semana de San Valentín. En ese tiempo estaba pasando por una fase de aislamiento social, algo que suele ocurrir en los fríos inviernos, cuando me siento cada vez más solo y amargado hacia aquellos que encajan. Era una especie de resaca de mi adolescencia que me ha atormentado por mucho tiempo. 2 semanas antes me encontraba paseando por las calles de Monteverde para despejarme. Caminar, por divertido que parezca, siempre ha sido un gran consuelo para mí. Uno está en todos los sentidos, solo con sus pensamientos, pero esa parte de uno que anhela la compañía de los demás se tranquiliza un poco estando en el mundo, aunque solo esté el tiempo suficiente para intercambiar una mirada con un extraño que pasa por ahí. Monteverde es una ciudad antigua que ha logrado conservar mucho de su esencia. Sus calles adoquinadas se enredan y se dividen en callejones estrechos que a veces llevan a patios apartados. Estos patios suelen estar rodeados de casas altas, unas junto a otras, como si guardaran secretos de un pasado lejano. La belleza impresionante de Monteverde pasa desapercibida para quienes han vivido ahí durante tanto tiempo que ya lo ven como algo común. Como suele ocurrir cuando me invade la depresión, no había dormido bien. Había terminado de trabajar la tarde anterior alrededor de las 5 de la tarde y, aunque logré dormir unas horas, mi mente no me dejaba relajarme. A las 6 de la mañana, aunque era domingo y por primera vez podía darme una larga siesta, admití la derrota en mis intentos de descansar como es debido y me levanté para saludar al mundo, aunque de mala gana. Cuando me puse en camino, todavía era de madrugada y el aire frío de enero me azotaba la cara. Aunque Monteverde es, por decirlo de algún modo, una ciudad turística, a esa hora todavía parecía relativamente desierta, incluso para ser domingo. Una ligera niebla se había levantado de las aguas del río, lo que hacía que la sensación de frío fuera aún mayor a medida que pasaba por las calles estrechas y las aceras vacías, sin darme cuenta de por dónde iba. Cuando las tiendas abrieron y el primer flujo de turistas se deslizó por las aceras adoquinadas de los hoteles, me dirigí deliberadamente hacia una red de calles más tranquilas y a menudo olvidadas. Mi mente errante se había apoderado de todo porque, al salir de la neblina, me encontré de pie ante las puertas de un viejo cementerio. Había estado pensando en dar la vuelta y volver a casa, pero algo en ese lugar despertó mi curiosidad. Tenía que explorarlo. Me pareció curioso que las puertas, construidas con varillas de acero ennegrecido, estuvieran abiertas a esa hora tan temprana del día. Al entrar en el cementerio, noté de inmediato el aislamiento general del lugar,
disfrutando del sonido de la grava bajo mis pies que perforaban el silencio, mientras avanzaba lentamente por un sendero sembrado de pequeñas piedras blancas. No era un cementerio grande, parecía estar formado por 2 parcelas separadas, con las tumbas más antiguas al frente, bordeando la cerca y la puerta, y alineándose hacia atrás hasta una pequeña colina cercana donde yacían los residentes fallecidos más recientes. Las tumbas más antiguas tenían las cicatrices del paso del tiempo. Encontré una que databa de 1776, pero el epitafio era ilegible. Sentí tristeza al mirar la lápida, preguntándome a quién pertenecía y contemplando mi propia condición de alma olvidada o perdida. Finalmente me marché y caminé colina arriba hacia las tumbas más recientes. Me sentí atraído por un gran sicómoro viejo que se alzaba sobre varias tumbas que había debajo, con un comportamiento casi protector. Me quedé mirando una de las lápidas, leyendo las palabras, pero sin registrarlas, mientras mi mente estaba sumida en otra ensoñación. La tumba se destacaba un poco de las que le rodeaban. La lápida era de color blanco, mientras que las otras estaban forjadas en un mármol negro intenso. Sin pensarlo, pasé la mano sobre la piedra lisa, sintiendo las ocasionales marcas de los elementos sobre ella. Al pie de la lápida había un pequeño e inofensivo jarrón. Estaba hecho de un metal marrón, supuse que era de cobre. Mientras estaba ahí, algo surgió de mi mente, algo que me molestó mucho. Al principio no sabía qué era, lo experimentaba simplemente como una sensación de malestar creciente. A medida que esta sensación de inquietud alcanzaba su punto álgido, de repente me di cuenta de lo que estaba mal. El nombre en la tumba era Lisa Main. Conocía bien ese nombre, como todos los que vivían en la zona. Lo conocía desde pequeño, ya que íbamos juntos en la misma escuela. Era una persona a la que observaba desde lejos, llena de vida y exuberancia, mientras que yo era tímido, solitario y reservado. Sentía por ella ese intenso enamoramiento y deseo que solo puede producir un primer amor. Las palabras que estaban escritas en su lápida se hicieron claramente visibles. 15 años. Me invadió una tremenda sensación de dolor y pérdida, una sensación que me tomó totalmente por sorpresa, tanto que tuve que irme de ese lugar. Simplemente no podía soportarlo. Salí del cementerio lo más rápido que pude y me dirigí a casa ignorando las calles de Monteverde, que ahora estaban abarrotadas de gente. No miré atrás. Durante los siguientes días estuve muy preocupado. Trabajaba demasiado y tenía problemas para dormir, pero eso no era algo inusual para mí. Lo que sí era inusual eran los pensamientos y recuerdos inamovibles de Lisa Main, pensamientos que ahora me acompañaban donde quiera que fuera. Su muerte me afectó terriblemente, ya que teníamos apenas 15 años en ese momento, pero eso fue hace más de una década y no había pensado en ella durante muchos años. Fue como si ver esa lápida hubiera despertado en mí una sensación de pérdida, un sentimiento de dolor que había logrado enterrar tan profundamente en mi interior que incluso me había convencido a mí mismo de olvidarlo. Una disonancia de recuerdos me perseguía ahora, hermosos y aterradores. En cualquier momento me llenaba de júbilo pensar en su sonrisa, su cabello, su amabilidad, y al momento siguiente me surgía la desesperación al imaginarla tendida bajo 2 metros de tierra, fría y sola. Alguna vez llena de vida, ahora una cáscara en descomposición que hacía mucho tiempo había albergado esa hermosa alma. Si le hubiera dicho a alguien cómo me sentía, me habrían llamado demasiado emocional o sentimental, pero el hecho era de que apenas conocía a Lisa. Al observarla durante años desde el otro lado del salón, me imaginé hablando con ella, compartiendo esos momentos embriagadores que significaban tanto para un adolescente, la primera conexión con alguien a quien adoras, la primera sensación de ser amado, el primer beso. De hecho, apenas había hablado con ella hasta pocas semanas antes de su muerte, en una de esas vergonzosas maniobras que suelen llevar a cabo los profesores. Todos los alumnos fueron obligados a emparejarse con alguien para que se acompañaran al primer baile social. El baile social era un asunto sofocante. Para alguien como Lisa era divertido y había que disfrutarlo, mientras que para mí era algo que tenía que detestar. Me daba vergüenza, no tenía talento para bailar y aún más miedo de pasar tiempo con una chica, frenado por mi propia torpeza adolescente. Era finales de enero y Lisa me tranquilizó rápidamente en la clase de baile social donde practicamos. No puedo expresar la sensación simultánea de alegría y miedo que sentí cuando me pidió que la acompañara a casa ese día. Algunas personas encuentran que las interacciones sociales son agotadoras, al igual que yo, siempre preocupado por decir algo incorrecto. Pero algunas personas pueden hacer que los demás se sientan cómodos con el mínimo esfuerzo. Lisa era una de esas personas.
Mientras caminábamos por un puente hacia su casa, el sol de invierno bañaba nuestro entorno con un resplandor fresco y reconfortante. No podría haber estado más feliz de estar en presencia de esta chica feliz y de buen corazón. Era tan hermosa, con una sonrisa increíble y mechones de cabello dorado que parecían más propios de un cuento de hadas que de nuestro entorno. Durante semanas recorrimos todos los días el mismo camino hasta casa. Hablábamos, riéndonos, algo que yo hacía muy pocas veces, y cada vez nos acercábamos más. Cuando tienes esa edad, todo es muy potente. La mayoría de las personas pueden enamorarse y hacer lo contrario en un abrir y cerrar de ojos. Yo no tenía muchos amigos y vivía solo con mi madre, que no era una mujer especialmente cariñosa. Así que, en ese breve tiempo, me enamoré de Lisa Main. El 13 de febrero nos detuvimos frente a su casa. Estuvimos hablando un rato y luego por primera vez Lisa se distanció. Me miró fijamente de una manera que nunca antes había hecho. Me sentí incómodo, pero también emocionado. Hubo un pequeño momento en el que no nos dijimos nada. Luego me abrazó. Sus dedos se deslizaron por mi cabello. Nunca olvidaré lo dulce que olía, lo viva que se sentía y lo agradecido que estaba con alguien por mostrarme una bondad que nunca antes había conocido. Lisa me soltó lentamente y luego se dirigió a la puerta principal. Justo antes de desaparecer, se dio la vuelta y me sonrió una vez más. Luego se fue. Inmediatamente supe lo que iba a hacer. Por primera vez en mi vida estaba lleno de propósito y concentración, con el deseo de hacer una sola cosa. Corrí lo más rápido que pude a las tiendas locales. Tuve suerte, ya que la mayoría estaban cerrando ese día. Un amable anciano que tenía una tienda de tarjetas que rara vez usaban, me permitió entrar a su tienda, a pesar de que estaba a punto de cerrar. En ese momento, iba a comprar mi primera tarjeta de San Valentín. Tenía que ser perfecta. Después de mirar casi todas las tarjetas que podía permitirme, encontré una. Era el destino. La tarjeta era roja con un círculo blanco en el medio. En ese círculo había un niño y una niña caminando de la mano en la distancia, juntos. No importaba lo que decía dentro porque siempre he tenido un don con la palabra escrita y sabía que podía escribir algo que viniera del corazón. Entonces compré la tarjeta. Después de salir de la tienda, fui directamente al puesto de periódicos. Había reservado mis últimas 2 monedas. Mi madre me daba un poco de dinero para comprar mi almuerzo en la escuela todas las semanas, y sabía que no me daría más si lo gastaba. A pesar de que significaba que tendré que pasar sin comer durante unos días, compré una caja de bombones para acompañar la tarjeta. Me apresuré a llegar a casa. Pasé junto a mi madre, que apenas me saludó. Tomé unas tijeras de la cocina y subí las escaleras. Sabía que me metería en un montón de problemas por ello, pero no me importaba. Corté un trozo de tela de las cortinas rojas que colgaban en la habitación de mi madre y até la cinta improvisada alrededor de la caja de bombones. En mi mente ahora parecía un regalo de San Valentín. Escribí en la tarjeta explicando lo que sentía por Lisa y lo mucho que había significado para mí esos días con ella. La firmé, cerré el sobre y lo deslicé debajo de la cinta para que quedara bien con los bombones. Esperé hasta el día siguiente, pero tardó mucho en llegar. 14 de febrero. Nunca olvidaré la emoción de prepararme para ir a la escuela. Eché un último vistazo a los chocolates y a la tarjeta antes de guardarlos en mi bolso. Creo que dejé demasiado en claro que llevaba algo importante y delicado, ya que sostuve el bolso en mis brazos durante la mayor parte del día. Estaba tan entusiasmado, tan concentrado, que iba a marchar directamente hacia Lisa y darle el regalo sin importarme lo que pensaran los demás, algunos de los cuales podrían ser muy crueles. Pero ella no estaba ahí. No estaba en el patio de recreo, estaba en sus clases. Para las mesas que compartíamos, me senté y miré su escritorio y silla vacíos. La escuela terminó y me encontré caminando por la misma ruta que Lisa y yo normalmente haríamos. Me quedé afuera de su casa, sosteniendo los chocolates. No puedo describir la sensación que experimenté ahí. Llámalo los efectos de la falta de comida o el agotamiento de haber estado tan preparado para el día, pero la ansiedad se apoderó de mí y como resultado, no pude animarme a llamar a su puerta. Me fui a casa, abatido. No pude ni siquiera comer un bocado del jamón poco cocido que mi madre me tiró frente a mí, así que simplemente subí las escaleras y me metí en la cama, apenas durmiendo en toda la noche. Durante los 2 días siguientes, caminé por el mismo camino y me encontré sujetando los chocolates, sin atreverme a cruzar la pequeña valla blanca frente a la casa de Lisa. El tercer día pregunté a nuestros profesores sobre la ausencia de Lisa, algo que simplemente no se me había ocurrido hacer.
Asociaba a cualquier autoridad con ser fría, distante e injusta, y como resultado normalmente evitaba el contacto con mis profesores a toda costa. El señor Lucas, nuestro profesor de historia, me dijo que Lisa había contraído una fiebre alta y estaba muy enferma. Podría estar ausente durante semanas, me dijo. Con esta noticia me decidí a llamar a su puerta y eso fue lo que hice. Llamé y llamé, pero nadie respondió. Al día siguiente hice lo mismo y de nuevo nadie respondió. Habían pasado ya 5 días desde la última vez que había visto a Lisa. Era sábado y una vez más me acerqué a su casa con bombones y una tarjeta en la mano. Al acercarme a su casa el cielo se nubló, cubriendo la calle desierta con un tono apagado. Era claro que el padre de Lisa no era jardinero. El camino del jardín atravesaba un césped descuidado, con maleza trepadora que se extendía hacia el sol por las grietas en las losas de hormigón. Me detuve a mirar y vi lo que parecía una pequeña figura de un gnomo, casi oculta por la maleza. Lamentablemente, estaba rota. Muchos sugieren que cuando algo está mal, la persona lo sabe. Puede que no sea consciente de lo que ha sucedido exactamente, pero puede sentir una sensación palpable de terror en el aire. Miré a mi alrededor y seguí caminando hacia la puerta principal. Algo era diferente. Estaba seguro de que la casa me había parecido tan desierta como los días anteriores que la había visto, y aunque la casa estaba exactamente igual que antes, había un cambio. La puerta de entrada estaba abierta. Estaba convencido de que había estado cerrada cuando llegué, pero descarté esto como un simple subproducto de mi fascinación por el estado del jardín de Lisa. Verás, no puedo explicarlo del todo, pero había algo sofocante en esa casa. Llegué a la puerta y llamé 3 veces. No hubo respuesta. Repetí los golpes con más fuerza esta vez, pero nadie abrió. La puerta estaba apenas entreabierta, por lo que no podía ver gran cosa del interior. Lo único que podía ver era que la casa estaba a oscuras y el aire que se escapaba por la puerta olía a humedad, como si nada se hubiera movido en el interior durante días. Empecé a sentirme nervioso, sin saber muy bien por qué. Me aclaré la garganta y tartamudeé un poco. Pregunté hola varias veces sin obtener respuesta. La calle estaba vacía y todo el lugar parecía carente de vida. Entonces un pensamiento empezó a cobrar fuerza dentro de mí. ¿Y si Lisa y su padre estaban heridos? Empecé a pensar en todas las posibilidades que se me presentaban. Quizás los dos yacían en algún lugar de la casa, heridos, sin comida ni agua durante días. Entonces recordé que mi profesor de historia había dicho que Lisa estaba enferma. Debió haber hablado con alguien para saberlo. Probablemente con el padre de Lisa. Esperaba que no estuviera tan enferma como para que su padre la hubiera llevado al hospital. A pesar de la lógica de mis pensamientos, no podía evitar la horrible sensación de que algo andaba mal. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero cerré los ojos solo por un momento y encontré en el recuerdo del abrazo de Lisa todo el consuelo que necesitaba para superarlo. Agarré con fuerza la tarjeta y los chocolates mientras abría la puerta por completo. Se movió en silencio, pero estaba seguro de que el ruido que haría al golpear un tope en el suelo alertaría a cualquiera de mi presencia, ya que el golpe resonó por toda la casa. Pero nadie vino. La casa estaba bañada por la oscuridad. Eché una última mirada a mi alrededor y crucé el umbral. Aunque Lisa no procedía de una familia adinerada, la casa tenía un piso superior y debía tener al menos 4 habitaciones. Tal vez el hecho de que Lisa fuera hija única hacía que la casa pareciera más grande o vacía, pero mientras avanzaba lentamente por el pasillo, sentí como si cada paso resonara en pasillos y habitaciones distantes. Empecé por la sala de estar de la planta baja y fui pasando por una habitación a otra, preguntando de vez en cuando si alguien me escuchaba, pero pronto me di cuenta de que solo estaba hablando conmigo mismo. El aire era sofocante y, al pasar la mano por un alrededor, me di cuenta de que la caldera debía llevar encendida un rato. Cuando entré a la cocina, en la parte trasera de la casa, escuché algo. Era un ruido sordo, casi rítmico. No podía identificar qué era, pero sabía que venía de algún lugar del piso de arriba. Salí de la cocina, lo cual me alegró porque estaba llena de olor a comida podrida, y caminé hasta el pie de las escaleras. La escalera en sí era bastante estrecha y en lo alto de la misma había un rellano que giraba hacia la izquierda y conducía a las habitaciones. El ruido sordo se hizo más pronunciado y, mientras subía lentamente las escaleras, el mismo miedo que me había invadido en la puerta regresó. La sensación de haber entrado en la casa de alguien sin ser invitado se hizo patente. Me detuve un momento, cerré los ojos y volví a pensar en Lisa. Entonces, continué. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, el ruido sordo se detuvo. Ahora me estremezco solo de pensarlo.
Había 3 puertas que conducían a los otros dormitorios y una que conducía a un baño que ya podía ver que estaba vacío. La puerta del primer dormitorio estaba abierta. Miré hacia adentro lentamente, casi esperando encontrar a alguien ahí. No había nadie. Era la habitación del padre de Lisa, ordenada, casi sin objetos notables. La única curiosidad era que las cortinas no estaban corridas. La puerta de la segunda habitación estaba cerrada. Una vez más me invadió una sensación de intrusión. Estaba caminando dentro de la casa de alguien sin invitación. En efecto, yo era un intruso. Golpeé la puerta en silencio, esperé un momento y me di cuenta de que la habitación debía estar vacía. Entonces giré la manija de latón de la puerta. Se abrió. Cuando empujé la puerta, crujió y luego se detuvo de repente después de solo unos pocos centímetros de movimiento. Había algo detrás de la puerta. Tiré de ella hacia mí y luego empujé de nuevo, pero sin suerte. Con cada intento, la puerta de madera chocaba contra algo. De repente me di cuenta del ruido que estaba haciendo mientras cada intento resonaba por toda la casa. No era diferente del ruido sordo que había escuchado antes. Lo intenté una vez más, empujando el obstáculo con todas mis fuerzas, pero no tuve suerte. Estaba a punto de rendirme y pasar a la siguiente puerta cuando vi lo que me bloqueaba, la entrada. Nunca olvidaré la mirada fría y vidriosa de aquel rostro que parecía asomarse por detrás de la puerta. La piel era de un gris pálido. Unos cuantos mechones de pelo que se alejaban cubrían una cabeza que, por lo demás, estaba calva, y debajo se habían acumulado glóbulos de sudor. La mayoría de sus rasgos estaban oscurecidos por la puerta, pero el único ojo visible seguía mirándome, nublado y cubierto de sombras. No grité, porque me di cuenta rápidamente de que no solo era el rostro del padre de Lisa, sino que estaba muy, pero muy muerto. Me sentí aturdido, pero al mirar atrás me doy cuenta de que manejé la situación con mucha más calma de lo que habrían manejado muchas personas de mi edad. Pero también tenía esa extraña fascinación por esas cosas, y leí muchos relatos de escenas de muerte bastante horribles. En fin, me quedé mirando fijamente por un momento. Me recompuse y de inmediato comencé a pensar en Lisa y dónde podría estar. ¿Estaba en la misma habitación? ¿Estaba en el ático? Todo lo que podía esperar era que estuviera bien. Entonces ocurrió algo, un acontecimiento que hasta el día de hoy he reprimido, ignorado y evitado tanto como he podido. Algo que me sacudió hasta lo más profundo, algo que nunca le he contado a nadie. El rostro que me miraba a través de la penumbra del hueco de la puerta se movió. Al principio fue solo leve y lo descarté como un efecto de la conmoción. Luego se movió de nuevo. De repente, la puerta empezó a temblar violentamente, como si el cuerpo que yacía detrás de ella le diera puñetazos y patadas. La cabeza se giró hacia arriba mientras el crujido de la rigamortis del cuello luchaba contra cada movimiento brusco y feroz. Un gorgoteo pútrido salió a borbotones, enfurecido, desde lo más profundo de su garganta hinchada. Cerré los ojos. Estaba seguro de que no era real. Los golpes cesaron y la casa volvió a quedar en silencio. Dejé escapar un suspiro de alivio y abrí los ojos. Lo que vi ahora apenas puedo describirlo. El rostro se había movido hacia arriba desde detrás de la puerta para estar a la altura del mío. La puerta se sacudió y traqueteó bajo la tensión mientras su atacante venenoso intentaba abrirse paso a zarpazos y golpes. Finalmente, el rostro se abrió paso a través del hueco de la puerta, revelando sus rasgos repugnantes en su totalidad. Y ahí estaba, muerto, hinchado, con sangre coagulada, jadeando sin descanso por aire, todo el tiempo mirándome fijamente con ojos llenos de odio, con los labios hacia atrás sobre los dientes apretados, rechinándose unos contra otros en un odio miserable. No recuerdo mucho de lo que pasó después, tal vez me alegro de saberlo. Sé que escapé y sé que corrí a casa confundido, llorando y balbuceando como un loco. También sé una cosa más. Aunque el recuerdo se ha adentrado tanto en mi interior que apenas puedo reconocerlo, sé que lo que había en esa habitación se coló por el hueco de la puerta y me agarró. ¿Cómo escapé? No lo sé. La verdad era más horrible de lo que me hubiera podido imaginar. El padre de Lisa había perdido su trabajo un par de semanas antes y, a medida que las facturas se acumulaban combinadas con la presión de cuidar a su única hija, perdió la cabeza. Cuando la policía entró en la casa, encontraron el cuerpo de la pobre y dulce Lisa en el sótano. Tenía las muñecas atadas a un radiador. La habían estrangulado hasta la muerte. Después de matar a su hija, el padre de Lisa subió las escaleras y se ahorcó en su habitación. Después de unos días colgado ahí,
El cordón que usaba para estrangularse parecía haberse roto. La policía encontró su cuerpo desplomado detrás de la puerta del dormitorio. A medida que el tiempo fue erosionando la memoria, la explicación de estos acontecimientos fue cambiando mucho. Durante mis años de estudio en la escuela y luego en la universidad, leí sobre las presiones psicológicas y cómo el trauma podía provocar alucinaciones vívidas. Me había convencido de que había encontrado muerto al padre de Lisa y de que el shock había producido el resto de la experiencia. Por muy real que parezca, la idea de un cadáver retorcido por la rabia y el odio, tal vez incluso por el amor que sentía por su hija, pudiera de alguna manera volver a la vida y atacar a los vivos, simplemente no encajaba con mi comprensión científica y atea del mundo. Desestimé toda la experiencia, pero había algo que todavía me perseguía hasta que logré ocultármelo a mí mismo. La policía informó que Lisa había sido atada durante un par de días antes de que la mataran. La fecha de su muerte fue registrada como el 15 de febrero. Ella estaba en ese sótano, atada, asustada pero viva cuando yo había ido a darle su regalo de San Valentín. La gente habla de apariciones y espíritus, pero el recuerdo de ese rostro desencajado que se alzaba por la puerta no era nada, comparado con el conocimiento de que si yo hubiera entrado en esa casa ese día, tal vez, y solo tal vez, podría haberla salvado. Sí, era un niño, pero podría haber hecho algo. En fin, crecí, pero nunca volví a sentir ese amor, ese sentimiento de conexión con otro ser humano. Desarrollé un apego enfermizo a mi propia compañía y me encontré más interesado en enterrar mi cabeza en los libros de texto que en conocer a otras personas o incluso enamorarme. Los amigos que tuve nunca fueron tan cercanos a mí, ni nunca entendieron realmente quién era yo. Al ver la tumba de Lisa, todo volvió a mi mente. Esos momentos robados, esa cosa en la casa, su muerte. Lo curioso es que, de todos esos recuerdos, tanto traumáticos como preciosos, el único pensamiento que no me abandonaba era el regalo de San Valentín que nunca le di, aunque todavía tenía la esperanza de que la cosa muerta de la casa de Lisa fuera producto de mi propia imaginación y que el mundo fuera muy material, carente de lo espiritual. Aún sentía la necesidad de rectificar esto. Había conservado la tarjeta durante todos esos años. En muchos sentidos, era mi posesión más preciada y a la vez la más odiada. La apreciaba por los recuerdos que despertaba en mí y la odiaba por la misma razón. La mañana del día 14 caminé por las calles adoquinadas de Monteverde hacia el lugar de descanso de Lisa. En el camino, me detuve en un pequeño kiosco de prensa y compré una caja de bombones. En mi primera visita, había pasado por ahí por casualidad, recorriendo vagamente cada calle, pero esta vez estaba concentrado y decidido. El sentimiento es algo curioso y me había animado a conservar no solo la tarjeta, sino también la cinta que hice para los chocolates. Cuando entré en el cementerio, miré hacia la colina solitaria donde yacía ella. Sentí dudas, no porque no quisiera dejar los regalos junto a su tumba, sino más bien porque no sabía hasta qué punto los sentimientos de remordimiento, tristeza y amarga nostalgia me invadirían de nuevo. Sin embargo, me detuve un momento y luego caminé por el sendero blanco hacia la colina, hacia ella. Ahí estaba yo. El sol todavía estaba relativamente bajo en el cielo y proyectaba sombras largas, retorcidas y exageradas. Después de estar ahí de pie durante lo que parecía una eternidad, saqué la cinta, la até con cuidado alrededor de la caja y luego coloqué los chocolates y la tarjeta contra la lápida fría. No sé si dije algo. En ese momento probablemente no lo dije porque todavía estaba convencido de que ella no estaba ahí para escucharme, de que cuando tus seres queridos mueren, se van para siempre, de que la muerte es el final. Lo que sí sé es que lloré como no lo había hecho desde que era niño. Caí de rodillas y enterré la cabeza entre las manos. Estaba desconsolado. Esos momentos de absoluta tristeza, total desesperación por la crueldad de la vida y lo que le había hecho a la bella Lisa, fueron los últimos que tuve como verdadero escéptico, porque mientras me arrodillaba ahí, el viento sopló suavemente a través del cementerio, acariciando esas lápidas de piedra. Había escuchado y leído sobre personas que habían tenido experiencias religiosas o espirituales y, aunque no puedo aceptar realmente los testimonios de los demás, puedo decir que lo que sentí en ese momento fue profundo. Una sensación desgarradoramente hermosa de compañía y amor. Miré a mi alrededor. No había nadie, pero sentí que no estaba solo. Traté de sacudirme esa sensación como si mi mente simplemente me estuviera jugando una mala pasada, pero no importaba cuánto intentara aferrarme a esa interpretación de los hechos.
Simplemente no podía hacerlo. Esa sensación compartía una emoción gemela. Solo una vez me había sentido así antes, cuando Lisa me abrazó la última vez que la vi. Cuando la sensación me invadió, me di cuenta de que realmente la había estado buscando de nuevo, pero nunca la había encontrado hasta ese momento. Me levanté, me sequé los ojos y toqué la lápida como para despedirme. Caminé hacia la entrada del cementerio con una sonrisa de oreja a oreja, algo que cualquiera que me conozca puede decir que es extremadamente inusual. Cuando llegué a la puerta, miré una vez más hacia la colina, que para mí ya no era un lugar de soledad, sino de amor y amistad. La segunda y última vez que puedo decir que vi un fantasma fue en ese momento, porque de pie en la colina, junto a la tumba de Lisa, estaba la imagen borrosa de una jovencita con un vestido rosa de baile social. No corrí hacia la tumba porque sabía que no tenía que hacerlo. Ella me saludó lentamente con la mano y luego desapareció detrás de su lápida. Caminé hasta mi casa, me sentí pleno, alegre y eufórico. Es casi imposible describir esa experiencia junto a la tumba. Tal vez la plenitud baste por ahora, pero ni siquiera eso puede transmitirla. Mis amigos me preguntan qué pasó en esa época. La verdad es que encontré algo que no sabía que me faltaba. Algunos de los que escuchen esto pueden pensar que encontré mi fe, pero no fue así en absoluto. Lo que encontré ese día fue compañía y aceptación de la única persona a la que realmente había amado. Desde ese día, supe que el mundo era un lugar mucho más misterioso y maravilloso de lo que jamás podría haber imaginado. Supe que nunca tendría miedo de estar solo, porque cuando voy deambulando por las calles de Monteverde y me encuentro con un tramo tranquilo de la carretera, sonrío para mis adentros, sabiendo que si escucho con atención, puedo escuchar los pasos de Lisa, esa niña a la que tanto amé cuando era niña, caminando conmigo, donde quiera que vaya. Y así termina esta historia, temporistas. Espero que les haya gustado y que esta noche duerman tranquilos. Si pueden, no olviden seguirme en Instagram como Dantempo Plus y compartir este episodio con quienes disfrutan del terror. Les deseo un feliz día del amor y la amistad, ya sea que lo celebren con alguien o como en esta historia, recuerden a quienes dejaron huella en su vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.